Nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos alimenta con la palabra de Dios, que de una manera especial nos quiere presentar el don de esa misma palabra, igual como sus frutos en nuestra vida. En la primera lectura, el profeta Isaías nos invita a aceptar la palabra de Dios de salvación. En muchas explicaciones de este informe de Isaías, es decir, de esta llamada, la palabra hay que mirar como una persona. Es decir, aquí la palabra está personificada en la persona de Jesucristo. Nosotros muy a menudo pronunciamos diferentes palabras y a veces ni siquiera somos conscientes de su peso ni de la fuerza que tiene una palabra. ¿Cuántas vidas destruidas hay por una palabra inadecuada? ¿Cuántas veces con una palabra dura hemos matado la vida en alguien? Y aún así sabemos muy bien qué plenos nos sentimos, qué felices nos sentimos cuando alguien nos expresa su cercanía y su atención con la palabra. Lo parecido ocurre con la historia de la salvación, que pasa a través de la palabra. El colmo de la revelación de la palabra se ve en la afirmación de Juan el Evangelista. Y la palabra se hizo carne. A través de la palabra, como nos habla el libro de Génesis, ocurre también la misma creación del mundo. La palabra de Dios crea y desde nada. Y al final esta liturgia también pasa por la fuerza de la palabra. Y la palabra misma en la liturgia está en medio de nosotros. La palabra de Dios no es una cosa del pasado, sino del presente. Precisamente en la liturgia, el libro santo sigue siendo la palabra viva, que siempre es actual, que dura en nuestro tiempo, en este momento. Y depende de nosotros si esa palabra seguirá viviendo. Es decir, si estamos dispuestos a recibir esa palabra y difundirla con nuestra vida, guardarla y testimoniarla. Eso es precisamente lo que el profeta en la primera lectura nos quiere decir, comparando la palabra con la lluvia. La palabra de Dios no actúa sin nuestra colaboración, sin nuestra aceptación. Isaías usa el motivo de la lluvia y dice: como la lluvia y la nieve hasta que no empapen la tierra no vuelven. Así también la palabra de Dios en la Iglesia, igual como en cada individuo, actúa mientras la está recibiendo. Pero el problema es que la lluvia de la palabra de Dios muchas veces cae a nuestro lado. Muchas veces no somos conscientes de ese don de Dios que no hemos merecido. Y eso es ni más ni menos, sino Él solo.
sea a través de la palabra o sea a través del sacramento. Todos sabemos muy bien que la lluvia con su mayor parte cae al agua. Esta imagen podemos entender de la manera que nosotros también somos esa agua que estamos en el contacto diario con la palabra, con lo santo. Y a veces solemos soltar la palabra demasiado fácil. A veces nos permitimos alejarnos, desconectarnos en cuanto empieza la lectura, porque pensamos que lo sabemos todo esto. Pero la palabra de Dios es siempre nueva, siempre tiene algo para decirnos y nunca debemos permitirnos acostumbrarnos de la palabra, y siempre es bueno estar abierto y dejar que esa palabra me forme, que esa palabra viva en mí. Es más, Mateo en su informe, en su evangelio, como ya he mencionado, nos trae la oración del Padre Nuestro. El evangelio empieza con el mensaje. Hermanos, yo creo que no es nada raro pillarnos a nosotros mismos en una murmuración, en simplemente hacer la oración para estar contentos con nuestra propia conciencia. Y a veces, incluso si la formamos mal en nuestra vida, a nosotros que tenemos la gracia de la oración, de la cercanía de la palabra ya desde nuestro nacimiento, existe el peligro que los santos se convierten en una rutina. Ni siquiera somos conscientes de la fuerza que tiene la oración. Y muchas veces la ponemos en la categoría de algo duro, aburrido. Si miramos la vida de Cristo, aunque Él mismo era Dios, vamos a ver que la oración era el momento importante de su camino en esta tierra. Y con eso nos quiere decir que la oración también es importante para nosotros. El hombre que no ora no puede sorprenderse al desierto que aparece en él, y no debe sorprenderse porque no es capaz de cambiar nada en sí. Precisamente la oración es lo que cambia al hombre. La oración es lo que me ayuda a salir de mis desiertos, de mis tentaciones. Pero incluso con la oración hay que tener cuidado. ¿Cómo orar correctamente? Somos testigos que el hombre suele dar unas instrucciones a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Y a veces hacemos un paso más y nos permitimos decirle a Dios cuál es la mejor manera de cumplir algo. No hay que engañarnos. La fe no es un sentimiento, no es una sensación. No siempre nos vamos a sentir de buen humor para la oración y no va a ser como nosotros queremos. Pero allí no hay que caer en la desesperación y en la duda, sino hay que orar a Dios que cambie nuestros corazones. Hay que pedir de Él que nos dé un corazón que va a estar dispuesto a vivir esa invocación del rezo del Padre Nuestro, es decir, decirle, hágase tu voluntad. Nosotros no somos capaces y nunca lo seremos. No vamos a ser capaces de conocer a Dios entero, pero somos llamados a aceptar la realidad que Dios pone ante nosotros. Y acentúo otra vez, aceptar y no entender. Solo entonces seremos capaces de vivir la voluntad de Dios. Es decir, si tomamos la misma etimología de la palabra voluntad, vamos a ver que viene de la palabra amar. Vivir la voluntad de Dios significaría aceptar y apoyarse en su amor y su cuidado de nosotros. Hermanos y hermanas, pidamos nosotros también a nuestro Señor que nos dé un corazón que estará dispuesto a renunciar a sí mismo, sus placeres, su egoísmo, y realmente permitir a su Dios a glorificarse a través de nuestras vidas. Amén.